Eh, Vamos a orar, así Dios nos habla a través de su palabra. Estamos convencidos de que lo que compartimos, lo que creemos, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Nosotros somos meros transmisores, instrumentos de Dios. El que obra, como dijeron los que pasaron anteriormente, el que obra en las personas es el Espíritu Santo, no nosotros. No nuestra sabiduría, nuestra capacidad para leer o interpretar, sino es la palabra que se hace carne viva en nosotros. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable. Señor, gracias por este momento compartido, Señor, por este momento de alabanza, para bendecir tu nombre. Gracias por este momento de testimonios que nos animan, Señor, a seguir adelante. Gracias porque sabemos que fallamos en muchas cosas, pero tu amor es tan grande, Señor, que vos completás nuestras fallas, Señor, nos animás, nos amás. Nos empujás, Señor, para seguir adelante. Señor, gracias porque estás con nosotros y se ve tu amor a través de los hermanos, Señor, de tu pueblo. Y te pedimos que el Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, para poder hacer tu voluntad, para poder cada día, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad, a lo que querés para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a tratar de no hablar tanto, a veces me dicen que hablo mucho. Vamos a leer Génesis capítulo 4, si me quieren acompañar. ¿Qué usamos, Mauro? ¿NTV o NBI? Bueno, NTV, dale, así ya no cambiamos. Había, ¿no? Voy a usar una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. No sé si todos la tienen, pero bueno, como la podemos compartir acá en la pantalla. Es una historia muy conocida. Eh, Esta semana se la compartí a un grupito de personas y me pareció interesante también ampliarlo un poquito más con nosotros. Esta versión dice, estamos en el capítulo 4 de Génesis y si nos ponemos un poco en contexto antes de leer, hasta el capítulo 3, capítulo 1 y 2, Dios habla de la creación del mundo, de la creación del hombre y la mujer. Capítulo 3 habla de la caída del hombre, de la mujer, de las consecuencias de esta caída, de la entrada del pecado en el ser humano, de lo que le tocaba a cada uno, a la serpiente que era el diablo, al hombre, a la mujer, la consecuencia de lo que hizo cada uno, eso tenía una consecuencia en sus vidas y por ende en el resto de la humanidad, ¿no? En el resto de los seres humanos. Adán y Eva habían sido expulsados del jardín del Edén. Y me imagino que esto no era algo alegre, no era algo para festejar, sino que estando en el mejor lugar del mundo, estando en comunión con Dios, fueron expulsados. Toda su vida cambió, su forma de ver el mundo, de trabajar la tierra, de tener hijos. Esas cosas lindas que Dios tenía para ellos se vieron truncadas por el pecado, por la desobediencia, por alejarse de Dios. Por este engaño de parte del diablo de querer engañarlos diciendo que podíamos ser igual que Dios, conociendo lo bueno y lo malo, no necesitábamos a Dios. Y esto cambió. Dios también le prometió cosas a la mujer, le dijo que de su descendencia iba a venir, de su descendiente iba a ser alguien que iba a aplastar la cabeza de Satanás, aunque éste lo iba a morder en el tobillo, en el calcañar, dice una versión. Me imagino que ellos tenían esperanza de en algún momento poder redimirse con Dios. Estaban quizás esperando a este descendiente para que se pudiera cumplir esta promesa de Dios, de que este descendiente o a través de este descendiente Dios iba a restaurar su relación con ellos. Si me acompañan a leer, dice, ahora bien Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón.
Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te hará buenas cosechas, ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le respondió: no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y llegamos hasta ahí. Acá obviamente esta historia está muy resumida. Entendemos que ya Adán y Eva estuvieron trabajando, seguramente Adán empezó a trabajar la tierra, a ver que esto le costaba un poco más. Se tuvieron que empezar a ver cómo se las arreglaban a partir de este suceso que habían tenido, de que ellos también fueron expulsados, así también como le pasó a su hijo. Y no hay nada, no hay un relato previo a esto. No sabemos cómo era esa relación de familia entre Adán y Eva, hijos. No está muy en claro, pero no, se ve que no pasó nada extraordinario, porque si no estuviera volcado acá, hubiera estado volcado en la Biblia. Pero vemos cómo la consecuencia del pecado, cómo el pecado que está en nosotros, gracias, afectó la vida de sus hijos. En primer lugar, fíjense que el hermano mayor es Caín, no es Abel. Muchas veces en la Biblia entendemos que la bendición de Dios siempre estaba sobre el primogénito. Y muchas historias de la Biblia se acentúa esto de que el primogénito es el que recibía toda la bendición por parte de la familia, más el hijo varón primogénito, a esto se refería. Y leyendo la Biblia, recordemos que Eva estaba esperando este hijo varón que iba a traer esta redención para ellos. Este hijo que, según lo que le dijo Dios, iba a venir a aplastar al diablo. Y este hijo varón, ¿quién fue? Caín, era Caín. Dijo: gracias Señor por este hijo varón que me regalaste. Que ella habrá pensado: esta es la promesa de Dios que se cumple. Este es el hijo, este es mi descendiente que va a venir a redimirnos del error que cometimos. Va a aplastar a nuestro enemigo, el diablo. Vamos a tener paz con Dios. Y después tuvo otro hijo varón, Abel. Y quizás estaban esperanzados en Caín.
en su hijo varón que iba a redimirlos, que iba a cambiar el futuro de la familia. Sin embargo, no pasó esto. Vemos que los dos se dedicaron a cosas diferentes. No hay grandes cosas escritas sobre Abel. Quizás hay algo, lo nombran mucho en el Nuevo Testamento, por la fe que tenía. Y este pequeño pasaje tiene muchos mensajes, quizás muchos mensajes teológicos para sacar de acá. Porque acá lo que dicen algunos es que Abel entendió lo que había que hacer. Abel entendió que había que ofrecer sacrificios a Dios. Abel entendió que había que sacrificar algo, que Dios necesitaba redimir a la humanidad a través de un sacrificio. Y entendiendo esto quizás llevó lo mejor que tenía y sacrificó de lo que tenía. Sin embargo, Caín dio algo que tenía, quizás para copiar a su hermano llegó de lo que tenía, pero no era lo mejor, no era lo que Dios esperaba. Y dice la palabra que Dios miró con agrado lo que trajo Abel y no lo que trajo Caín. Y esto hizo que Caín, siendo el mayor, el primogénito, se entristeciera. Y es loco porque primero empieza con esto que estaba mal, estaba quizás angustiado, triste, después se transformó en un enojo. Y Dios le habla. Dice, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás enojado? Tené cuidado. Porque el pecado, como yo hablé una vez, está ahí. El diablo está al acecho. Y el acecho es, el diablo está esperando el momento de debilidad para atacarnos. Está esperando esos momentos nuestros, quizás no de enojo, quizás de tristeza, de amargura, de algo que permitimos que el diablo tome control, entre por ese lugar a nuestras vidas y nos ataque. Puede ser una tristeza, una amargura, una decepción o un enojo. Pero cualquier agujerito, cualquier rendija que el diablo ve para atacarnos, la aprovecha y nos ataca. Y Dios le dice, cuidado porque el pecado está al acecho, está ahí. Apenas te descuidas, el pecado toma el control de tu vida. Y tiene que ser al revés, vos tenés que controlar al pecado. A ese no tenés que dejar que esté ahí, no tenés que darle lugar para que tome el control de tu vida. Y acá se empieza a ver algo de la consecuencia del pecado. En el Salmo capítulo 51, versículo 5, Salmo 51, versículo 5. Acá, esto lo está escribiendo David, dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Acá David lo que está diciendo es que el pecado está en nosotros, desde que somos concebidos. No porque la madre ni el padre fueran pecadores, sino porque nuestra naturaleza humana es pecadora. En el momento de ser concebidos, y el pecado viene incorporado a nuestro ser. Somos concebidos y el pecado está en nuestro ADN, es inevitable. Esta palabra confirma eso. Nadie puede decir no soy pecador. Esta palabra confirma este versículo que dice, sí, desde el nacimiento, desde el momento de la concepción, somos concebidos en pecado, porque el pecado está en nosotros, heredado de Adán y Eva, es inevitable. Lo más loco de la historia esta es que se repite la historia con Caín, lo mismo que le pasó a sus padres. Dios le pregunta a Caín por su hermano y por lo que hizo. Lo mismo que pasó con sus padres. Dios le preguntó a sus padres, ¿qué hicieron? Y Dios sabemos que Dios sabe todas las cosas. Dios es omnisciente, omnipresente, Él sabe todo, está en todos los lugares al mismo tiempo, conoce todas las cosas. Por eso es como que le da la oportunidad de decirle a Caín,
contame lo que hiciste. Y él dice, no sé, ¿dónde está tu hermano? No lo sé. No soy yo el que tiene que estar cuidándolo. Dios le da quizás la oportunidad de arrepentirse de lo que hizo y él la embarra un poco más, miente. Y Dios dice, no, la sangre de tu hermano me está hablando desde la tierra, lo mataste. Y Dios le dice, bueno, te voy a echar de acá. Y él dice, no puedo. Y Caín dice, no puedo soportar este castigo que me das. La gente que me encuentre por ahí, que ya conocen lo que hice, me van a querer matar. Y dice, bueno, está bien, quédate tranquilo. Te voy a poner una marca para que el que te encuentre no te mate, porque 7 veces lo voy a castigar. Y lo interesante de esto, quizás, que es de lo que un poquito la idea que quiero sacar es que Caín, cuando se enfrenta con la verdad, cuando se enfrenta con Dios, en ningún momento leemos que se arrepiente de su pecado. Lo que sí hace es decirle a Dios, el castigo es muy fuerte lo que me das. No se arrepiente de su pecado, tiene miedo de las consecuencias, pero no se arrepintió de lo que hizo, de matar a su hermano. Y Dios quizás lo que le quiso enseñar es, lo otro, bueno, es una consecuencia, pero lo importante, y también lo que nos quiere enseñar a nosotros, lo importante, es que cuando pecamos o nos reconocemos pecadores, es que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Porque por más que paguemos o llevemos adelante la consecuencia de nuestros pecados, si no hay un arrepentimiento en nuestro corazón de lo que hicimos, no sirvió de nada. Dios quiere que cambiemos nuestra mente, que cambiemos nuestra actitud. Él quiere salvarnos. Él vino, mandó a su Hijo para salvarnos y perdonarnos, con la condición de que tenemos que creer en Él, en su Hijo, y que tenemos que confesar nuestros pecados y que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Si buscamos juntos en Hebreos capítulo 9, desde el versículo 11 hasta el 15, Hebreos capítulo 9, versículo 11 hasta el 15. Dios le advierte a Caín antes de que hiciera lo que hizo. Dijo, que el pecado no tome control de tu vida. Sin embargo, no lo escuchó a Dios, o sea que fue un necio. Y cuando Dios lo confronta con la verdad, él la niega, miente, pero vemos que no se arrepiente de lo que hizo. Jesús vino para esto, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero también algo que nos enseña la palabra es que tenemos que arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo mal. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿Qué es lo que hizo Jesús por nosotros? Este pasaje me pareció bastante interesante para que veamos lo que Jesús hizo por nosotros. Porque después fue establecido más adelante cómo era el método para poder apaciguar esa ira de Dios contra el pecado. Había que presentar sacrificios, sangre derramada para que Dios pasara por alto los pecados de la humanidad. En el versículo 11 de Hebreos dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en el tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados.
Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Cristo nos libró de la muerte, del castigo eterno, nos dio una nueva vida. Solamente su sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Pero esta sangre tiene poder y nosotros reconocemos su señorío en nosotros y si nos arrepentimos de nuestros pecados. Y arrepentirnos de nuestros pecados es no como hizo Caín, que tuvo que reconocer a la fuerza porque fue confrontado de lo que hizo mal. Dice, bueno, está bien, sí, me descubriste. Te pido que me dijo, por favor, Señor, que el castigo no sea tan grande. Dios busca un arrepentimiento. Y arrepentimiento no es remordimiento, porque a veces nos pasa que a veces, bueno, nos dicen, hiciste esto mal. Uy, sí, la verdad que la culpa estamos ahí, la culpa nos mata. Quizás pasamos un mal momento, pues está bien, sí, tenés razón, me descubriste, me siento mal, me da vergüenza lo que hice, te pido perdón. Pero Dios no busca solamente el remordimiento del momento. Dios busca el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de actitud. Sin cambio de actitud, ese remordimiento es pasajero, no sirve de nada. Nos va a pasar como Caín. Uy, fuimos enfrentados, pero no nos arrepentimos. Solamente pedimos que Dios apacigüe las consecuencias de nuestro pecado o de nuestros errores. Ay, Señor, por favor, te pido perdón, pero no la quiero pasar mal, ayúdame a salir adelante, voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Porque no queremos que Dios nos castigue de una manera severa o que nuestras consecuencias, pagar muy caras las consecuencias. Y quizás en el momento nos arrepentimos, pedimos perdón, pero quizás fue momentáneo, fue un remordimiento. Dios busca arrepentimiento y arrepentimiento es cambio de actitud. Lo que estaba haciendo mal, lo tengo que dejar de hacer. Dice la palabra que el que hacía algo malo lo tiene que dejar de hacer. El que robaba, deje de robar. El que mentía, deje de mentir. Y así sucesivamente podríamos nombrar todas las cosas que están mal. Si yo entiendo por la palabra que esto estoy haciendo mal, Dios me dice, bueno, perfecto, pedí perdón por tus pecados y deja de hacer eso que estás haciendo mal. Eso es el verdadero arrepentimiento, ese es el cambio de actitud. Eso es lo que tenemos que buscar. El remordimiento por la confrontación es algo pasajero, que quizás apacigua nuestra conciencia por un tiempito, pero no restablece nuestra relación con Dios, porque no hay un verdadero arrepentimiento. Tenemos que, y no estoy hablando de pecados groseros, quizás hay cosas que estamos haciendo mal y no queremos reconocer, somos necios a veces. Y Dios quiere, como dijo Gusper, Dios quiere ser nuestro amigo. Dios nos ama, Él quiere estar con nosotros. Pero Dios es santo y busca que nosotros vivamos en santidad. No puede aceptar el pecado en nosotros. Por eso lo mandó a Jesucristo. Nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de hacer las cosas que hacemos mal para restablecer esta comunión con Dios. Segunda de Corintios capítulo 7. Desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 7, desde el versículo 8. Y esto es algo que escribió Pablo, uno de nuestros grandes referentes de la Biblia. Y se ve que Pablo acá les tuvo que mandar una carta a los hermanos porque se ve que estaban haciendo algunas cosas mal. Y se ve que esta carta fue medio dura por parte de Pablo. Les tuvo que llamar la atención, quizás retarlos. Y pasaron un mal momento porque dice acá que se entristecieron por lo que Pablo les escribió. Dice el versículo 8,
No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta el arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Creo que está bastante claro lo que dijo Pablo. Seguramente se pusieron tristes porque los retaron, les llamaron la atención, algunos estaban haciendo las cosas mal. Dijeron, Pablo se le pasó en la mano, estarán muy enojados con nosotros, ¿qué hacemos? Pero esa carta seguramente estaba inspirada por el Espíritu Santo porque los entristeció, pero esa tristeza vino de parte de Dios para que reconocieran su pecado. Y dice acá que se arrepintieron, o sea que cambiaron de actitud. Esa tristeza que vino de parte de Dios los llevó a cambiar de actitud. Él dice, no es una tristeza, estoy alegre por la tristeza que tuvieron, porque esa tristeza vino de parte de Dios, pero no para condenarlos, sino para que cambiaran las cosas malas que están haciendo. Porque la otra tristeza, que viene quizás por el remordimiento que es del mundo, no me lleva a salvación. La verdadera tristeza, la que me lleva al arrepentimiento, esa es la que me lleva a salvación, la que me hace cambiar de actitud. Esta fue una palabra que la tomé para mí esta semana, que es una semana de prueba. Y quizás en algunas cosas, no sé si es para todos la palabra. Como dice ahí, de lo que recibimos, saquemos lo que es para nosotros, ¿sí? Hagamos un filtro. Pero si hay algo que estamos haciendo mal, y la palabra nos toca, o leemos un pasaje como dijo Alberto, que leyó ese pasaje y el pasaje lo tocó, ese que lo tocó lo incentivó a hacer algo. Hizo un cambio de actitud en Alberto. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que cuando leamos la palabra, esa palabra quizás nos pone un poco triste porque nos damos cuenta que no lo estamos cumpliendo, pero esa tristeza nos lleva al arrepentimiento, y ese arrepentimiento es, Dios tiene razón, voy a cambiar de actitud. En vez de callarme, voy a compartirlo. No sé qué pasará después, como dijo Alberto, eso queda en manos de Dios. No sé qué estás haciendo mal, yo sí me tuve que replantear unas cosas que estoy haciendo mal. Dios quiere un cambio de actitud, un verdadero arrepentimiento. Esa tristeza momentánea nos tiene que llevar al arrepentimiento verdadero, porque Dios quiere ser nuestro amigo, quiere que seamos personas que compartamos un evangelio, que salgamos adelante, que compartamos alegría. Todos tenemos problemas, como dijo Alberto, es inevitable. No hay nadie que pueda decir, yo no tengo ningún problema, eso es imposible. El pecado está en nosotros y continuamente estamos luchando con nuestra propia naturaleza. Que nuestras debilidades, como dijo Gusper, sean donde Dios actúe, donde Dios se haga fuerte en nosotros. Si tenemos algo que cambiar, que no sea algo momentáneo, sino que sea algo que nos lleve a un verdadero arrepentimiento para que nuestra relación con Dios sea una relación sana y buena, que pueda bendecir a otras personas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos transforma. Señor, dice que si el momento que conozcamos la verdad, esa verdad nos va a hacer verdaderamente libres. Y como cantamos hoy, como dijo Jorgito, Señor, si hay algo que nos está atando, esclavizando, Señor, en el nombre de Jesús, lo reprendemos, Señor. Echamos toda mentira del diablo que se quiere instalar en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nos niega, Señor, a tener una vida plena que vos querés, Señor, con nosotros. Señor, que las cadenas caigan ahora en el nombre de Jesús. Todas esas fortalezas mentales, Señor, que tenemos por años, que nos han metido, Señor, quizás otras personas o nosotros mismos en el nombre de Jesús, sean derribadas ahora.
que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que nos lleve un verdadero arrepentimiento, Señor, para cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de vivir. Señor, para que podamos disfrutar de la victoria de Jesús en la cruz, de esa vida nueva que nos dio. Señor, te bendecimos y te damos gracias y te pedimos por todas las personas, Señor, que están pasando por una enfermedad, por una prueba física, por una prueba familiar. Señor, intervení, Señor, con tu poder, con el poder del Espíritu Santo, Señor. Levantá a los enfermos, Señor, de sus camas, Señor. Libranos, Señor, de las ataduras espirituales en el nombre de Jesús. Reprendemos al enemigo, Señor, que quiere atormentarnos, que quiere bajonearnos, que quiere, Señor, atacarnos. Señor, te presentamos nuestras debilidades, Señor, hacete fuerte en nuestras debilidades, restaura nuestras familias. Bendecí a nuestros cónyuges, Señor, bendecí a nuestros hijos, Señor. Que tu amor, Señor, nos alcance, que sintamos tu amor cada día, Señor. Nos ponemos en tus manos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.